Me parece que viene una especie de corte genético en las mujeres que el mandato de allá ancestral no es serás cantante, ¿no? Serás parirás con dolor, criarás a tus hijos, tendrás la comida calentita, sobre todo si tenés una madre que es así. Ella es, ella no es, ella es, ella no es. Nací en un barrio que se llama La Unión, es un barrio popular, en la casa de mis abuelos, era en la época en que todavía había mujeres que se animaban a parir en la casa, entonces mi mamá tuvo sus 3 hijas mujeres, yo soy la más chica, la menor, en la casa que vivía, que era en la casa de sus padres. A los 4 años nos fuimos a vivir fuera de Montevideo, a un balneario bien cerquita, que ahora es un barrio dormitorio casi, que se llama Lagomar, que para mí me parecía eternamente lejano ir los fines de semana para ahí, y es a 15 minutos de donde vivo ahora, por ejemplo. Vivimos ahí hasta que cumplí los 6 años, después nos mudamos a Carrasco, que es un barrio bastante mezclado, tiene por el privilegio de la Rambla montevideana y a la vez también se toca con la zona obrera del mismo barrio, ¿no? Más hacia adentro. Viví ahí toda mi adolescencia y parte de mi juventud. Viviendo ahí con mis padres empecé a estudiar música, a estudiar teatro, más por divertimento y por encontrar puntos de vínculo con gente de mi edad en plena dictadura que por una inclinación artística, ¿no? Mi familia es una familia muy musical, en lo amateur totalmente, y para mí cantar era una cosa cotidiana y común, no era parte de un objetivo artístico dedicarme a esto. Fue casi jugando que empecé a cantar profesionalmente. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas yo te adoro, vida mía. En esa época no había tocadiscos en mi casa, había radio, entonces en la casa se escuchaba mucho tango, Antonio Tormo, los boleros, la música mexicana de aquella época que venía con las películas también, ¿no? Después ya un poco más grande apareció un tocadiscos en mi casa y mi mamá fue una persona muy estimulante en ese sentido, entonces, eh, qué sé yo, había en mi casa, en la discoteca de mi casa podía estar Serrat, Aretha Franklin, Mocedades, los discos de Chico Buarque, todos. No sé, había mucho del jazz, que a mi madre le gusta mucho el jazz, las cantantes de jazz. Después más de adolescente empezó, bueno, los Beatles por supuesto, ¿no? Ni los cuento, forman parte de del ícono personal. Mucho Simon and Garfunkel, mucho la música brasileña, me parece que es la base de mucha cosa que pasa en el Uruguay a nivel de música popular, ¿no? Hemos mirado mucho para ese lado nosotros. Folclore argentino, todo, o sea, de lo más conocido a lo más desconocido para la masa, digamos, ¿no? De fronterizos al dúo salteño, pasando por todos. Lo que penetraba por radio, sobre todo que era mucho en aquella época además. Y ya después un poco más grandecita, tenía unos amigos que vivían al lado de mi casa, que eran un poco más chicos que yo, que tenían abuelos argentinos y que fueron los que se encargaron de mostrarme Almendra
Sui Generis, y yo creo que esas fueron las primeras canciones que aprendí a tocar en la guitarra, inclusive antes que Citarrosa, por ejemplo, que fue el paso siguiente. Después empezaron las influencias con la música que yo ya podía ver, ¿no? Uruguaya, Citarrosa, Biglietti, Los Olimareños, en la época en que todavía se hacían cancioneros de esos artistas y que uno podía comprar de hojita de diario, ¿no? Un cancionero que traía el cifradito, y yo tenía mi primera guitarra y aprendí a tocar así. Tenía mi primera guitarra y aprendí a tocar así, ¿no? En el conservatorio que yo estudiaba, que entré a estudiar, ya te decía, para estar con gente de mi edad, ahí conocí con los que después integraríamos el grupo Rumbo, que fue un grupo que dentro de la música popular uruguaya fue muy importante, ¿no? Dentro del grupo está uno de los autores de A Redoblar, que fue como el ícono de la resistencia en la época de la dictadura. Fueron años buenísimos para nosotros, porque la gente estaba tan necesitada de una excusa para estar juntos, que soportaron el crecimiento de sus artistas arriba del escenario. Nosotros aprendimos todo lo que supimos después, lo aprendimos arriba de un escenario. La torpeza de enchufar mal una guitarra, de que no te da el cable, o que el bombo no sale bien amplificado, pero también a la vez en paralelo ensayábamos todos los días de repente, ¿no? Y fue una experiencia fuertísima. Yo entré a cantar con Rumbo casi como un acto militante, te diría. Yo estudiaba en la Facultad de Arquitectura y por supuesto mi objetivo era recibirme de arquitecta y trabajar como arquitecta, aunque cada vez la música ocupaba un espacio más importante en mi vida que la arquitectura. Y después apareció Jaime Ross en mi vida, que fue lo más profesional de mis comienzos, que me propuso producir un disco solista mío, y yo que formaba parte de un grupo me parecía una cosa rarísima, y tuve que pelear mucho con mi mente para entender que era posible. Y te diría que recién ahí, una vez que terminé de grabar ese primer disco, esa tristeza, yo pensé que la música iba a ser como, no sé si mi destino, pero un buen camino para llegar a algún lado, ¿no? Para llegar a algún lado, ¿no? Y me dejaste el misterio que no intenté descifrar, y me enseñaste esa cosa que no sé cómo nombrar, que ahora duerme en mi costado sin darme cuenta que es, que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel. Daniel Biglietti fue uno de los emblemas con los que nos formamos los músicos de mi generación. Daniel Biglietti además había sido director del instituto, del conservatorio donde nosotros nos formamos, solo que cuando yo entré, Daniel se había tenido que ir del país, justo en el momento se había tenido que ir, pero había sido uno de los formadores de ese conservatorio. O sea que digamos que la poca formación curricular que yo tengo a nivel musical tiene una base en un instituto que fue formado por Daniel, ¿no? Yo creo que además tanto él como Citarrosa, como una cantidad de artistas que son de esa generación, no solo formaron una estética en nuestra generación, formaron una ética, además de la estética, ¿no? Una ética artística que creo que le da una característica bien particular a lo que es la música popular uruguaya en ese sentido, ¿no? Para mí Citarrosa es el máximo artista que ha dado el Uruguay, de todas las generaciones, actuales, pasadas y venideras, te diría, porque era un tipo muy completo, era un terrible intérprete, un tipo con mucho sentido musical, muy innovador en su época, en lo que hacía,
pero además también, cosa que a veces pasa desapercibida, un enorme poeta. Las letras de Citarrosa son cosas que uno le da hasta pena cantar, porque parece que las está como maculando, ¿entendés? Cuántos amores donde no vive nadie andarán por ahí, como mi amor y el tuyo, flores de yuyo, amándose así porque sí. Es que para un intérprete es lo máximo, o sea, para mí cantar canciones de Citarrosa es el placer más absoluto, porque primero en elegir cuál, ¿no? No es fácil porque tiene muchas lindas. Y además después saber que tenés unas letras así, de dónde agarrarse para interpretar, es súper, es mi favorito. Jaime Ross es el artista contemporáneo por excelencia, es el artista que más vende, el más popular, es el tipo que se propone hacer 5 recitales y no puede dejar de hacer ni 15, porque sigue llenando y agotando, y un músico que ha dejado para el acervo cultural uruguayo, yo qué sé, las 15 canciones más importantes de la música popular que marcan, pero así. No hay quien no sepa cantar los olímpicos, no hay quien no sepa cantar lo mismo que las de El Sabalero, ¿no? Que son canciones populares, ¿no? No me prometas el sol, me conformo con tus manos que recorren con soltura los rincones de mi cuerpo como viento de verano. Se produce un fenómeno bastante particular en Uruguay respecto a los hombres y las mujeres artistas, y es que yo no puedo decir que no haya mujeres compositoras ni mujeres intérpretes, pero sí puedo decirte que no hay intérpretes masculinos en Uruguay. No lo hay, no hay ninguno. Todos los que nombres yo te voy a decir es autor. En cambio, mujeres intérpretes hay muchísimas. En algunas épocas inclusive siendo mayoría. No era una, o sea, dentro de la inteligencia uruguaya no estaba mal visto ser intérprete, mujer. De todas maneras, dentro del ambiente artístico nunca es una dificultad ser mujer, ¿no? Al contrario, los colegas cuando aparece una mujer están felices. Una mujer que toca batería, una mujer que toca un bajo, o que produce, o que... Está bien, la mezcla, se producen cosas mejores, ¿no? Si descubro que tenés algo con otra y que querés pasarme la factura y perder en un rapto de locura mi patrocinio y mi exclusividad, si averiguo que me estás embagallando, mosquita muerta, voy a usarte de felpudo, voy a darte la cara contra el muro. Y después adivina mi telúrica intención. Creo que están apareciendo mujeres a nivel de canto popular, ahora de música popular, que intentan ocupar un lugar. No es fácil. Pero tampoco es fácil para la gente nueva, no importa el género, ¿no? Por eso que te decía yo al principio, que nosotros, la generación mía, aprendió arriba del escenario.
y la gente aguantaba cualquier cosa en esa época, demoras, esperas interminables entre un tema y otro, porque todos teníamos la pretensión de tocar varios instrumentos a la vez. Entonces, si en este tema yo tocaba el bajo, en el siguiente tocaba maracas, y en el otro la guitarra, y en el otro... Y no, en aquella época no existían asistentes de piso, y no había nada de la infraestructura que ahora cualquier artista más o menos tiene. Y la gente aguantaba todo eso, y nosotros tocamos desde los escenarios más chiquitos del Teatro Circular o del Alpono, qué sé yo, al estadio. O a convocar, yo qué sé, yo recuerdo que en uno de los aniversarios de Rumbo tocamos en un estadio que cabían, yo qué sé, como 10.000 personas, y nosotros hacíamos lo que se nos daba la gana, desde tocar, yo me acuerdo que había un tema, que éramos unos delirantes, había un tema que yo tocaba una cacerola con bolillas de lotería. Ese era mi instrumento, yo hacía ruido con eso, y yo decía, pero ¿qué? La tiró, porque ahora los gurises de ahora no tienen esa oportunidad, no tienen la oportunidad. Para empezar, ¿cuántos hay que han tenido la oportunidad de tocar en estadios grandes? Pocos grupos, muy pocos. Solistas, ni que hablar, ya no hay aquellos espectáculos enormes donde pasaba uno y otro y otro y otro, ya no hay esos espectáculos, donde también ahí uno se fogueaba tocando, yo qué sé, antes de Jaime Ross y después de Rada, de repente, ¿no? Y yo creo que para las mujeres es más complicado todavía, porque por eso de que te decía hoy, ¿no? Que de nosotras se espera que seamos las mejores madres, las mejores amantes, las mejores intelectuales, las mejores amigas, y bueno, no se puede ser todo bien a la vez. Y bueno, Chabela Vargas es uno de los íconos de la música femenina por excelencia, ¿no? Es de esas mujeres que atravesó las tragedias de la vida y vuelve a cantar a una edad en la que la mayoría de las mujeres están tejiendo calceta para los nietos. Entonces, yo qué sé, yo por lo menos cuando empiezo en crisis profesional y que pienso ya no me queda tiempo para hacer cosas, agarro un disquito de Chabela Vargas y uno del Buenavista Social Club, los escucho y me dejo de pavadas. Y pienso que el futuro está bastante más cerca de lo que uno piensa. La prensa amable dice que soy versátil, que es mucho más elegante que decir ecléctica. Mira, yo me encontré un verso que me encanta, que lo digo cuando voy al exterior. Acá es bastante difícil porque acá entienden todo, pero cuando voy a Chile, por ejemplo, cuando voy a otro lado, digo que el Uruguay es un país con una cultura de aluvión, construido por italianos, ingleses, españoles, franceses, charrúas, latinoamericanos. Entonces, si uno se crió en un país así, ¿cómo puede cultivar un solo estilo musical? Yo admiro a los que son cantantes de tango y nada más que cantantes de tango, porque me parece que es un corset del que es muy difícil no moverse, porque uno está todo el tiempo consumiendo y viendo cosas diferentes. Entonces yo reconozco que a mí me gustan muchos géneros musicales, que me gusta el rock and roll y me gusta el folclore, que me gusta el tango y me gusta el bolero, que me gusta la balada y me gusta la música sacra y que además realmente creo que en el mestizaje y en la fusión es donde está realmente el arte. Eso es lo que yo creo. No sé si es verdad o es mentira, pero yo siento que está bueno contaminarse, que está bueno tocarse con otras cosas y aprender de otras culturas y de otros géneros, y que eso, más que desdibujar un perfil, lo enriquece, me parece. Me iría hasta el fin del mundo, me teñiría de rubio si me lo pidieras tú. Descolgaría la luna, robaría una fortuna si me lo pidieras tú. A mi patria negaría, mis amigos dejaría
si me lo pidieras tú. Y que se rían de mí, cualquier cosa hago por ti, si es que me lo pides tú. Y bueno, el bolero, yo te lo decía ahí fuera de cámaras, que el bolero es un género amable, que suena perogrulesco, pero yo digo que es un género amable porque es un género popular que lo conoce la gente. Vos empezás a hacer la primera frase y la gente ¿no? Reconoce el tema y ya es un punto a favor. Pero además es un género donde la tímbrica y donde el intérprete, el cantante, va muy cómodo, se va deslizando. El rock and roll es muy difícil de cantar, solo los valientes cantan rock and roll y aguantan y hacen un show atrás de otro. En cambio el bolero, yo puedo arrancar ahora a cantar boleros y seguir hasta mañana, que me vence el sueño, y despertarme y seguir cantando, porque es un repertorio se desliza, ¿no? Me encanta, me gusta, es un remanso para mí. Ahora por suerte estamos en una etapa en la que por esta vida ecléctica que yo tengo, empiezan a pasar las cosas insólitas, como que yo esté en Argentina presentando mi disco Bolero, que es el último, y yéndome a España a presentar Mujeres como yo, que es el disco anterior, que es un disco de autor, que tiene canciones hechas por mí, que hay de todo, que hay baladas, que hay pop, que hay rock and roll. Entonces me gusta mucho eso, porque paso de un escenario al otro a desafiar mi memoria y el ejercicio de rescatar lo mejor que quedó del espectáculo anterior para traerlo a este escenario. Y bueno, y con el bolero, nada, hicimos una gira larguísima también por Uruguay, con un cuarteto de músicos muy buenos realmente, jóvenes y muy buenos, con mucho sentido rítmico y mucho sentido melódico además también, con mucha ubicación como intérpretes, ¿no? Son intérpretes en realidad, que no es fácil en los músicos, ¿no? Hay muy buenos músicos eruditos y que tocan muy bien, pero que sean buenos intérpretes no es tan fácil encontrar. Y estos son muy buenos, realmente son buenos partners. Yo creo que yo tengo grandes ventajas, y yo o cualquier artista en Uruguay tiene grandes y ventajas y desventajas. La gran ventaja es que como es un mercado muy chiquito, es fácil destacarse. No hay muchos para competir, o sea, si yo quiero ser una gran cantante en Uruguay, creo yo que es más fácil que en Argentina, y creo yo que a su vez es más fácil que en Estados Unidos, porque la cantidad de gente emergiendo es menor. Ahora, la desventaja que tiene, que una vez que emerges, es tan chiquito ese mercado que si vos no lográs saltar hacia otro mercado que a su vez te permita, que si no sé qué, te ahogás en sí mismo, porque es un mercado de apenas 3 millones de habitantes. Entonces, fíjate que un disco de oro son 3.000 discos, no es nada en el mercado mundial. Entonces, me cuesta mucho imaginarme, porque yo creo que a mí cuando me dicen nada, si hubieras nacido en Estados Unidos o en Argentina, y yo qué sé, quién sabe si hubiera llegado a hacer algo, porque gente buena y talentosa hay muchísimo, mucha más tal vez. Me dejaste misterioso, que te intenté descifrar, si me enseñaste esas cosas que no sé cómo nombrar, y ahora duerme en mi costado, sin darme cuenta que Cada cosa que hice tuvo su razón de ser. Mira, ahora a la vuelta de los años me he vuelto más contemplativa y más, no sé cómo decirte, pero más comprensiva de ciertas cosas. Y he aprendido a que las cosas no hay que mirarlas de un solo ángulo, que hay que aprender a mirarlas de uno mismo, hay que poder pararse de distintos ángulos, que se ve diferente la cosa en el correr del tiempo también. Entonces, te diría que hasta las peores cosas que me pasaron en la vida las volvería a pasar porque fueron provocadoras de cosas buenas también, ¿no? Yo siempre digo, en el espectáculo, digo antes de un tema, que todo gran amor empieza después de un gran fracaso. Esa es mi vida es así, por lo menos, ¿no? Hay gente que tiene la suerte de
encontrar el amor de su vida a los 12 años. Yo que sé, mi mamá tenía 12 años cuando lo conoció a mi papá y llevan casados 57 años y se aman como el primer día, no, no es que se aguantan y se soportan, no, se quieren, se mimosean, se dan piquitos, son una pareja que se quieren. Bueno, hay gente que tiene esa fortuna, otra gente que tiene la desgracia de no encontrar nunca en ninguna etapa de su vida el amor. Y yo creo que para un gran amor hay que venir de un gran fracaso, porque no hay como estar bien en la última de las plataformas para dejar que alguien tire la manito y te ayude a subir, ¿no? Entonces por eso digo que no me arrepiento de nada de lo que hice, porque hasta las cosas más terribles fueron pie para cosas buenas que me pasaron. Entonces, no tengo ningún pasado que quiera negar.